¿Cuántos creen que lo puedo hacer? Ay, siguen creyendo. O sea que a fuerza va a terminar en unos 40 minutos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Aleluya, no somos nada, Fernando, aquí, ¿eh? Más se va uno por un domingo y lo desplazan a uno. Bueno, he estado compartiendo con ustedes las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Nunca lo había hecho de esta manera, un domingo a la semana. Y vamos a terminar con el domingo de Palmas, el próximo domingo. Hoy estoy hablando de la palabra de la victoria. Y esta es la palabra número 6, donde Jesús dijo en sus últimos momentos, consumado es. La palabra es, consumado es. Y esta es una declaración cuando dijo, consumado es. Está dando una declaración, está afirmando, amados, de victoria, de lo que había logrado. De hecho, la Biblia nos dice que en lugar de ser un clamor de una persona que se está muriendo, que no puede gritar, que simplemente se tiene que acercar un familiar o alguien al oído para que pueda hablar, Él hace todo lo contrario. Amado, porque a pesar de que estaba en sus últimos momentos, estaba muriendo, estaba exhausto, estaba desanimado y derrotado, Cristo logró las fuerzas cuando dijo, tengo sed. ¿Recuerdan lo que les expliqué? Mojó sus labios, era para recobrar fuerzas y poder gritar las últimas 2 palabras en victoria y con la seguridad de que había terminado su labor. Cristo gritó, consumado es. Terminé, y estaba tratando de que todos los que lo escucharan pudieran entender que Él había terminado. Ahora, como seres humanos, no podríamos decir alguna de las 7 palabras de Jesús desde la cruz, pero algunas de ellas sí podemos pronunciarlas, sí podemos aplicarlas. No todas, porque son palabras humanas las que Él, amados, pronunció en algunos casos. Por ejemplo, 3 de 4 de las declaraciones de la cruz de Cristo, Cristo nos da el ejemplo a nosotros a seguir. Él usa la primera palabra que yo les mencioné cuando inicié la serie, la palabra del perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, se espera, y Dios el Padre espera, que tú y yo podamos decir estas palabras a las personas que nos hacen daño, a las personas que nos ofenden, a las personas que nos lastiman. Amado, de poder llegar en oración al Padre y decirle, Padre, él o ella no sabe lo que o no supo lo que hizo. Y son palabras que tú y yo tenemos que empezar a decir. Amados, aplicar. Cuando Jesús dio palabras, la palabra del amor desde la cruz, se espera que tú y yo también hagamos lo mismo. Amados, porque podemos, amados, a ofrecer o decir del amor, pero nunca hacer nada. Hay mucha gente que dice que ama a Dios y no le sirve. Hay mucha gente que dice que ama a su familia y no la cuida. Hay mucha gente que, amados, ama a su pastor y no le traen comida. Amados, hay muchas cosas que podríamos engañarlos a ustedes de que el amor simplemente se las lleva el viento con las palabras. Yo voy a decirle que Jesús, estando en la cruz, se preocupó por su familia y se preocupó por la familia, por sus amigos. Donde le dice a María, María, he ahí tu hijo, te voy a dejar a alguien para que llene el hueco de lo que yo no voy a poder hacer. Y a Juan, el discípulo amado, le dice lo mismo. Él demostró el amor en la cruz del Calvario. Palabra que tú y yo podemos usar hoy en día. Cuando Jesús nos dio la palabra de la humanidad que hablamos la semana antepasada, donde dijo, tengo sed. Amados, es un mensaje para ti y para mí, donde tenemos que atender a las necesidades a las personas que están sedientas, espiritualmente hablando, amados, relacionalmente, financieramente, físicamente o emocionalmente. Esa es una palabra que podemos decir, es una palabra que podemos hacer algo al respecto de poder llegar y suplir las necesidades de alguien más. La próxima semana estaremos considerando la última de las 7 palabras, que será la palabra de confianza, en donde Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Ahora, esta es una palabra de confianza cuando pasan días oscuros, cuando pasa por el valle de la muerte. Amados, Jesús estaba pasando por lo mismo. En tus manos encomiendo. Ahora, si usted está pasando por algún tiempo difícil en su vida, no se pierda la próxima semana, porque voy a hablar esto, porque tú puedes encomendarle tu vida. Tú puedes poner al cuidado de Dios todo lo que tú estás pasando para que Dios te ayude durante ese valle. Así que eso lo trataré la próxima semana. Pero hay algunas otras cosas que Jesús dijo desde la cruz que solo Él podía decir. Solo Jesús podía dar la palabra de seguridad. Cuando le dijo al ladrón que estaba a su lado, de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nadie más puede garantizar el cielo. Nadie más puede garantizar, amados, el camino a Dios. Solamente Jesús. Es el único. Así que si tú dices, Pastor Ledesma, acuérdate de mí cuando esté muerto, y que acuérdate de mí cuando vengas, no, usted se va a quedar muerto, porque confío en mí. Yo no le puedo garantizar nada, pero Jesús sí le puede garantizar el cielo si usted acude y se acerca a Él. Solo Jesús puede dar la palabra de sustitución, porque nadie más pudo tomar el lugar nuestro. La ley, las obras, nada podía cubrir. Fue cuando Él dijo, estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió el dolor de la cruz. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Inclusive Él tomó maldición, porque la Biblia dice que todo aquel que era colgado del Calvario en un madero, amados, era maldito. Él tomó mi lugar. Y la palabra que vamos a mirar en esta hora es una palabra que nosotros nunca podríamos decir o decirla de la manera en que Cristo la dijo. Porque solo Él pudo decir con una implicación completa, sin faltarle nada: consumado es. He terminado. No es veces que usted le va y dice, ya terminé mi amor, ya terminé mi vida, ya terminé, y luego va a su vida y le revisa lo que terminó y dice, ¿y a esto le llamas terminar? ¿No le ha pasado? ¿Cuántos se identifican? No, sí. Voy a hablar algo del martirio del hogar el próximo domingo. Aunque tú lo hayas limpiado. ¿Cuántos han mandado a sus hijos a limpiar y lavar el carro y lo dejaron peor? Y que dice, papá, ya terminé los $10 que dijiste que me ibas a dar, ahora tiene que pagar 10 a él y 30 para volver a limpiar. Okay. Entonces son cositas que muchas veces lo que tú y yo hagamos, muchas veces no va a estar completo o a la satisfacción de alguien más. Pero lo que Jesús dijo, sí estaba a la satisfacción de su Padre. Por eso dijo, consumado es. Juan 19, versículo 28, mire lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre, del vinagre que en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Aquí está la clave. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, dice la Biblia, que entregó el Espíritu. La Biblia nos dice en los 3 otros evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas, que Jesús gritó esta frase. No era un clamor de desesperación, fue un clamor de victoria. Fue algo que Él sabía que era el momento de celebrar y declararlo y ponerlo en una estampa para que la gente lo supiera bien. Cuando Cristo murió en la cruz, los soldados romanos tal vez pensaron, hemos terminado con este insurgente radical que pudiera desafiar a Roma. Está acabado, lo arruinamos. Cuando Jesús murió en la cruz, los líderes religiosos pensaron, hemos terminado con nuestra competencia, está muerto y enterrado. No tenemos que tener envidia de las multitudes que estaban marchando tras de él. Era mucho más popular que nosotros, ya lo acabamos, ya es historia, ya no nos va a perturbar ni nos va a quitar la clientela. Cuando Jesús estaba en la cruz, los discípulos lo vieron casi a punto de morir y pensaron, el sueño del reino ya se terminó, ya se nos acabó ese sueño, esa visión, todo lo que anhelábamos, porque este hombre que está ahí por morir, él estaba predicando, arrepentidos, porque el reino de los cielos está aquí cerca, porque está cerca. Entonces toda esa ilusión, todo ese sueño se les acabó en ese momento a los discípulos, porque estaban viendo a un hombre colgado
Pero cuando Cristo, amados, inclusive Cristo está colgado en la cruz, el mismo Satanás, cuando lo mira con deleite, en ese momento pensó: el Hijo de Dios ha sido terminado, ya no me va a dar lata, ya no me va a perturbar, ya no va a hacer nada en contra de mí. El mismo Satanás aseguró una derrota increíble. Pero cuando Jesús está en esa cruz, Él está pensando todo lo contrario. Porque cuando Él habla y dice consumado es, no estaba diciendo que estaba acabado. Él no dice estoy acabado, sino que está diciendo consumado es, he terminado. Eso es precisamente, amado, lo que está diciendo. Jesús no dijo acabaron conmigo, mira, ya me echaron a arruinar todo el plan, mira, tan bien que iba y tan mal que me va. Tantos años gastados aquí en esta tierra para que venga Satanás, los soldados, los religiosos, aún los discípulos a los cuales yo escogí para que me echen, me aguaden la fiesta. ¿No le ha pasado a usted gente que le viene y de usted ilusionado con un plan y viene y dice: ya lo intenté yo y no funcionó? A eso se le llaman aguafiestas. Son buenos para aguadar su fiesta. Bueno, todas estas gentes quisieron hacer lo mismo con Jesús. Pero, amados, lo que no ellos entendieron fue que Jesús estaba diciendo consumado es, terminó. ¿Por qué, amados? Porque 3 días más tarde volvió a la vida. Cuando fue que dijo consumado es, fue que, amados, terminó con todo lo que el Padre le había dicho. ¿Qué fue lo que terminó cuando dijo consumado es? Bueno, es obvio que el sufrimiento de Cristo había terminado, lo físico. Y yo ya les di a través de esta serie toda una descripción de lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Amados, la humillación de Cristo terminó, porque, amados, no creo que era de halago el que la gente pasara por el Calvario, por el lugar llamado el Gólgota, y mirara a un hombre casi desnudo, colgando, martirizado. Inclusive, amados, todo su rostro estaba maltratado. No era algo de sentirse orgulloso. Cuando, amados, Cristo dijo consumado es, su dolor había terminado. Ya no sintió el dolor físico. Recuerde lo que yo les dijo, que le daban vinagre mezclado con vino. Amado, y Cristo no lo quiso porque era un narcótico, era una manera de aliviar el dolor. Y dijo: no quiero, porque al principio de las 6 horas del Calvario Él no quiso tomar eso. ¿Por qué? Porque Él quería asegurarse que Él iba a sufrir el dolor físicamente del mundo. Terminó también con su aflicción. La aflicción que Él había sentido por todo lo que había pasado había terminado. Pero hay más cosas que terminaron cuando Cristo dijo consumado. En la vida de Cristo aquí en la tierra, Él solo tuvo una meta. Jesús, amado, habla de su meta en Juan, el capítulo 4, versículo 34. Mire lo que dijo Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar, ¿qué? Su trabajo. Eso es lo que está diciendo consumado es, terminar con su trabajo. No está diciendo que Él está acabado, sino que ya acabó, sino que terminó el trabajo por el cual Él fue enviado. La frase consumado es una frase interesante en el Nuevo Testamento y fue escrita en el griego. Amado, y es una frase de una sola palabra, testelestai, algo así como el azteca que uno habla, que quiere decir pagado, completo, final. No hay más que añadirle o hacer en esto. Esta es una palabra que resume mucho sobre la vida de Jesús. ¿De qué está hablando cuando Jesús dijo consumado es? Esta es una palabra que era utilizada como el artista. Cuando el artista agarraba, amado, simplemente una lona para empezar a pintar, hacía un cuadro amados, y lo pintaba a través del tiempo, porque no cree que hoy eran como ellos tenían iPhones y podían pintar y hoy en día a los programas esto usted le puede sacar, si usted quiere borrar al que retrató, lo puede hacer delete. ¿No es cierto? Hoy en día, ahorita dijo Fernando, ¿puedo contar, Fernando? ¿Me das permiso? Allá se juntó con Jolisa y le dijo: Jolisa, ¿me da una foto? Y sí. Y ya pues que la miró, dijo: Jolisa, me da otra porque salí feo. Y volvió a tomar y él salió igual. O sea, ¿por qué esperamos que la cámara haga milagros? ¡Aló! Yo creo que esperaba ver el cuerpo de Fernando Colunga. Imagínense el pintor y echaba a perder.
Pero con cuidado, tomaba ese pincel y empezaba con esa brocha y usaba una especie de colores de agua y empezaba a trabajar en la imaginación o lo que estaba viendo enfrente, simplemente para dar un cuadro. Y cuando él daba la última pincelada, decía Testellasti, o sea, diciendo bien hecho, se acabó. En otras palabras, la imagen, el retrato que quedaba o que quería, quedó a su perfección. Y es lo que Jesús está haciendo cuando está sobre la cruz. Él está diciendo: el cuadro, el retrato está perfecto. Le he dado el pincelazo perfecto. Cada detalle de este cuadro está completo, está perfecto. Eso es lo que significaba. Cristo estaba diciendo: mi Padre me mandó a pintar el cuadro de la redención. Me mandó a pintar el cuadro del pecado y cómo iba a ser perdonado. Yo voy a decirles, cuando Él estaba colgado, estaba dándole el último pincelazo a ese cuadro y estaba diciendo: consumado es, consumado es, porque he hecho esto a la perfección y al agrado de mi Padre. Lo he hecho a la perfección y al agrado de mi Padre. Hay 5 cosas que fue lo que Cristo logró sobre la cruz. Por redimir tiempo voy a brincar algunas cosas, porque ustedes creyeron que yo voy a terminar. Conforme a su fe será hecho. ¿Qué fue lo que Cristo logró sobre la cruz cuando dijo consumado es? Bueno, lo primero que Él logró fue que Él cumplió las Escrituras. Simplemente al decir consumado es, todo lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Déjenme explicarles esto. Existen más de 380 profecías en el Antiguo Testamento en donde Dios, por más de cientos o miles de años, dijo: les voy a hacer saber quién es el verdadero Mesías, quién es el verdadero Salvador. No es algo falso, no es como que yo reclamo ser un Dios, pero la verdad no lo soy. No, en la manera en que ustedes sabrán que yo soy, es que yo soy el verdadero Mesías. Es que Él hará esto, Él dirá esto, Él saldrá de aquí. Estas cosas sucederán en la vida de Él. Más de 380 de esas profecías en un periodo de miles de años, amados, se cumplieron. En otras palabras, si usted lee bien las profecías, habla cuándo iban a ser, en dónde iban a ser, habla de su vida, habla inclusive que iba a ser llevado a Egipto, habla también de su entrega, habla también de la crucifixión. Inclusive Isaías 53 nos dice que hasta su rostro no era hermoso, no tenía buen parecer por todo el maltrato que Él sufrió. Todas esas profecías, en el momento que Jesús está diciendo consumado es, se están cumpliendo al pie de la letra. Pero no solo eso, Cristo cumplió no solo esas profecías, sino que también Él cumplió las promesas que se habían hecho de Él. ¿Por qué? Porque el Padre había dicho y había prometido que iba a enviar al Mesías. Ya venía el Mesías, iba a morir por los pecados del mundo, que iba a nivelar el camino del sistema del sacrificio, que en ese entonces se usaba como un símbolo y que no era auténtico, sino que ahora el que venía era una vez por todas, que iban a saber quién era el Mesías, que iba a cumplir todas las profecías. Eso era la promesa, y que iba a cumplir cada una de esas promesas. En otras palabras, iba a pintar el cuadro perfecto al decir consumado es. Y al estar Jesús acabando el sufrimiento de la cruz, nos dice que el cuadro está terminado, que el trabajo se ha completado todas las profecías, como ha llenado y cumplido todas las promesas. A través del Antiguo Testamento se trató de dar un vistazo parcial de lo que Dios iba a hacer. Y realmente no podemos ver el cuadro completo. Inclusive en los que escribieron todas esas profecías, no tuvieron lo que usted y yo ahora tenemos. Inclusive realmente muchos de ellos, cuando escribían, no entendían lo que estaban amados escribiendo. Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero realmente no se daban cuenta. No sé cuántos de ustedes han tratado de poner juntos las piezas de un rompecabezas de más de 1000 pedacitos. Amado, usted lo extiende. ¿Y sabe cómo puede usted trabajar en un rompecabezas? Tomando una pieza y empiece.
Y ahí hágasele bola. Bueno, cuando se escribieron esas profecías era como un rompecabezas. Muchos de ellos no entendían. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, en otras palabras, amados, Él abre el entendimiento, habla y explica el significado, todos los detalles. Él está diciendo, se terminó la obra de la salvación que el Padre le había enviado a hacer. Miren lo que pasó. En Lucas capítulo 24, Jesús va con dos hombres después de la muerte de Cristo, y van ellos ya como quien dice, hablando de lo que acababa de suceder, la muerte de Cristo, un poco desanimado, y Jesús de repente empieza a hablar con ellos, porque no entendían, no veían el cuadro completo. Pero miren lo que Jesús le dice: cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, mira, aquí está la clave, les abrió el entendimiento. Ellos habían leído la ley de Moisés, ellos habían leído los salmos, ellos habían leído todo, pero todavía no les caía el 20, hasta que Jesús, cuando habló con él y terminó la obra, amados, dice aquí, les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ahora, es interesante que Cristo abriera la mente de estas dos personas para que entendieran las escrituras, y para así pudieron ellos entender mucho más de lo que la gente que escribió estas profecías, entender lo que se estaba haciendo. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo he cumplido todo lo que se escribió de mí. Entiendan esto, todo lo que se escribió de mí, eso era parte vital de la muerte de Cristo. Todo lo que se escribió, esas profecías, amados, Jesús las cumplió al morir. También lo que Jesús logró sobre la cruz es que Él pudo satisfacer la ley. Número 2, Él pudo satisfacer la ley. Déjenme hablarles de esto. Cuando Cristo dijo consumado es, está diciendo que la justicia ha sido satisfecha, la sentencia ha sido cumplida. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. En la Nueva Traducción Viviente, la ley de Moisés no podía salvarnos. Fíjese lo que dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. No podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente, mire, para que se cumpliera totalmente ¿qué? La exigencia justa de la ley a favor de nosotros. La exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Mire, la única persona que siempre ha podido cumplir toda la ley en la Biblia es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros hemos podido cumplir con esas leyes. Ninguno de nosotros jamás hemos podido cumplir con todas las leyes. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos hemos pecado, hemos salido cortos y hemos caído. Cristo es el único que ha podido cumplir con toda la ley. La ley, todo lo que hizo fue condenarnos. Si tú te fijas, la ley lo que hizo fue condenarnos. Aquí dice que la ley no podía salvarnos. Pero no solo eso, la ley se estableció porque si hacías el mal, ¿qué hacía? Te daba una condena, te daba una sentencia. Pero si hacías el bien, la ley no se metía contigo. Por eso dice Pablo en Gálatas que si nosotros estamos en el carácter de Cristo, que dice Gálatas, amado, que tengamos el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia y todo lo demás, dice contra todas tales cosas que no hay ley, si practicáramos el carácter de Cristo. Pero como no le llegamos todavía al carácter de Cristo, en eso estamos, pues la ley nos corrige, la ley nos anivela. Porque, hermano, nosotros tenemos que caminar bajo la ley. Así que si tú dices, pastor, yo tengo un dominio propio, pero a mi prójimo como lo odio, ya le fallaste, porque debe tener amor.
dominio propio y muchas cosas más que dice el carácter de Cristo. La ley vino a enderezarnos, vino a controlarnos, no vino a salvarnos, vino a componernos, pero aún así en nuestra naturaleza no podíamos nosotros hacerlo, no podíamos, porque la ley lo único que hizo es condenarnos. Todo lo que la ley hizo fue mostrarnos que no dábamos la medida, el ancho, que, amados, no éramos perfectos. Nunca era la intención de la ley salvarnos. Era la intención más bien de que tuviéramos una relación con Dios y estar bien con Dios, pero salvarnos no podía. Pero la Biblia nos dice que Jesús vino y cumplió con la ley perfectamente y pudo satisfacer la ley pagando por nuestros pecados. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 2 versículo 14. Dios anuló el documento, eso está interesante, de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Había un documento, había una deuda por nuestros pecados, y ese documento nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al decir consumado es, lo que significa que Él tomó ese documento y, amados, lo clavó en la cruz, porque la deuda que teníamos para con Dios por nuestros pecados quedó anulada. Todo ha sido perdonado y olvidado. En otras palabras, todo es buenas noticias con lo que Cristo hizo. Romanos 10:4 dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara ¿qué? Justo. La ley no podía declararte justo, al contrario, la ley te condenaba. Escuche con atención. Mucha gente nunca entiende esto de la manera correcta. En el Antiguo Testamento había 3 tipos de leyes. Había el derecho legal de la ley para la nación de Israel. Había la ley moral que se aplicaba a todo el mundo, como los 10 mandamientos, que son principios que se establecían en leyes, pero que tú y yo los podemos aplicar, no nomás los judíos. Y había la ley ceremonial, que era para los sacerdotes y la religión del sistema sacrificial. Cuando Cristo terminó con la ley, no terminó con la ley moral, porque los 10 mandamientos son principios que todavía siguen en nuestras vidas, amados. Pero lo que sí terminó, amados, Él terminó con la ley ceremonial y con la ley del derecho legal de la nación judía. Por eso no seguimos esas leyes. Cuando se lee a través de Levíticos, en donde se nos dice que tiene que hacer esto y lo otro, y se supone que debías de recibir algo de esta manera, o se supone que debes de lavarte la mano con ciertas medidas y ciertas indicaciones, esa era la ley, o el usar ciertas ropas. Eso aplicaba para los judíos, no para mí y para ti. Tú y yo no somos judíos. We are pure Mexicans. You understand what I'm saying? We are from Mexico, Vietnam, we have one. We are from Central America. We are from France, like myself. Tengo que subirme al barco ahorita que ando. Y muchas veces nos creemos muy judíos los cristianos, ¿no? Y empezamos a bailar como judíos y aventamos las chanclas que usábamos allá en el rancho. No os hagáis. La nopalera se empieza a mover, pero nos creemos bien judíos y queremos danzar como judíos. No, amados, pare de sufrir. Eso soy muy universal, ¿verdad? Usted no es judío, usted es mexicano. No os hagáis. Y tenemos que vivir como tal. Esas leyes no aplican a nosotros. No aplican, inclusive ellos, los judíos, no comen puerco. Nosotros comemos chicharrones, carnitas, buche. Aleluya, aleluya. No le da gracias a Dios que no es judío. Aleluya. Den un aplauso al Señor porque puedo comer chicharrones. Claro, no engordan ni. Yo maldigo todas las calorías cuando voy a comer. Y muchas veces, ahí estamos que esto, te tienes que vestir así. Todos nos vestimos raros aquí. Todos venimos diferentes, ¿no es cierto?
Si queremos vestirnos como los judíos, ¿por qué no traemos túnicas? Los hombres, todos peludos, hay que rasurarse las piernas. Digo, ¿por qué lo hacemos? O sea, ahora, mira, fíjese, mire, todos vienen diferentes. Tal vez usted diga, yo no me hubiera vestido así. Él ya pensó lo mismo de usted. También me hubiera vestido así. Ahora, hay gente que se pasa, ¿verdad? Que se viste, no como cristiano, se viste como le quedó todavía lo del mundo allá afuera. Todo con medida, nada con exceso. Pero a veces medimos a la persona en cómo se viste, cómo se peina. Mire, si a usted o un joven se peina raro y si a él no le da vergüenza, ¿por qué a mí? Yo no estoy usando ese pelo. Yo no estoy usando esa ropa. Y tal vez a él le da vergüenza usar la ropa que yo uso. Está bien, tiene todo ese derecho de estar equivocado. Pero ya ve, la gente hoy, los jóvenes que se visten de la manera en que se visten hoy. ¿Y qué es lo que empiezan a cantar más porque se visten así? I believe I can fly. Oh, I believe. No, you're not gonna fly. Y menos así. Pero es la manera de vestirnos. Todo eso, de cuando, mire, cuando Dios hace una obra en tu vida, tú vas a querer agradarlo a Él. Pero no es algo que nosotros te tenemos que imponer. Es algo que el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero antes la ley, todo eso, inclusive cuando criticaron a los discípulos cuando iban a comer, que fueron a lavarse las manos, que supuestamente fue un sábado y que no se las lavaron bien, porque la tradición decía que ellos tenían que tomarse las manos y ponerlas de esta manera para que regara hasta aquí. ¿Qué es aquí? La muñeca, la Barbie. ¿Okay? ¿Okay? Este es el Ken, esta es la Barbie. ¿Okay? Y a veces todos se tenían que lavar de esta manera. Los discípulos, como andaban con hambre, ni se acordaron de lavarse las manos. Es como mucha gente que va a los baños y no se lava las manos. Y luego me dicen, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Sabía usted que hay gente, yo los he visto en esta iglesia? I don't like it. Inclusive cuando, póngame en una cámara en los baños para que no se lave las manos, lo pongamos aquí en la pantalla. Todavía van al baño, hacen sus necesidades, no se lavan las manos y me quieren saludar. Eso sí es pecado. Y hay gente en los restaurantes haciendo eso. La otra vez estaba en Pachuca y fui al baño a lavarme las manos porque ya ves que uno sale de aquí, está con mugre santa. De todos los que saludamos. Entonces fui al baño y fue otro señor que no venía con nosotros, que gracias a Dios, hizo sus necesidades, no se lavó y fue a comer. No sé qué le supo su comida, pero no creo que bien. Ahora, si medimos todo eso bajo una espiritualidad, yo ya le hubiera mandado un rayo. Nomás no lo saludo, esto es lo que hago. El problema es que muchas veces nosotros creamos religiones, creamos sistemas. Y pensamos que esa es la manera de agradar a Dios. Ahora, todo eso es bueno, nada con exceso, todo con medida. La religión, todo lo que demandaba era esclavizarte. Por eso, amados, lo que yo quiero decir, que tú y yo, al decir Cristo que abogó y pagó o satisfació la ley, no estoy diciendo que estamos libres para quebrantar cualquier otra ley, la ley moral. Claro que no. Un asesinato es un asesinato. Un adulterio es un adulterio. Una mentira es una mentira. Cosas como esas. Pero lo que sí se dice, que todas esas leyes del Antiguo Testamento, que fueron ceremoniales y legales para la nación de Israel, se nos dice que Él ya las cumplió, ya terminó con eso. No se tiene que lidiar más con ello. Por eso Jesús dijo, ya terminé. Número 3, me quedan 2 más. Cristo, al decir consumado es, estaba diciendo que Él pagó por nuestra pena. Él pagó por nuestra pena. Mira lo que dice Colosenses. ¿Quién pagó el precio por nuestra qué? Por nuestra libertad, es lo que está diciendo. Y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Hoy en día es muy rara
Es muy raramente que se paga de un solo total algunas cosas. Por ejemplo, es muy difícil que usted diga voy a comprar un carro cash, a menos que se haya ganado la lotería que no debió jugar si es cristiano. Pero si se la ganó y no diezmó, allá todavía se carga juicio sobre juicio. Pecó jugando lotería y no diezmar. ¿Qué quiere? ¿Que le caiga un rayo aunque no esté nublado? Porque yo le puedo hablar a Diosito, Señor, mándale un rayo. Pero, mira, 2 veces te ofendió jugando lotería y luego no diezma. O a menos que sea sobrino de Bill Gates o Carlos Slim. O que usted diga, mi mamá me heredó todas sus 5 casas. Es muy raro. Por lo regular, nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo ponemos en crédito, ¿no? Y es bueno, a veces el crédito es bueno, tienes que hacerte crédito. Pero una cosa sí te digo, si no lo aprendes a pagar todo de un montón o en su totalidad, la casa o el carro que compraste vas a pagar 2 o 3 veces más. Son intereses que están subiendo. Bueno, así era el pecado con nosotros. Como no podíamos pagarlo todo en su totalidad, pues que el pecado nos decía, nos cobraba con intereses y con intereses y con intereses. Cristo vino y dijo, no, yo voy a pagar todo en su totalidad. Fue lo que Él hizo, pagó todo de una vez por todas. Ahora, de ustedes cuando se acuerda de pagar una deuda y que ya la pagó toda, ¿cuántos se vuelven a acordar? Ay, cómo extraño esa deuda. Ay, my God, ¿por qué la pagué toda? Yo sabía que no debía. ¿Verdad que no? Usted ya ni se acuerda de esa deuda. Al contrario, la pagó toda y está pensando en las que sigue. Uy, ahora tengo que salir de esta y de esta y de esta. Bueno, eso era lo que el pecado tenía con nosotros. Nos estaba recordando que estábamos endeudados con Él. Cuando Dios envía a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, lo pagó todo por completo. Miren lo que dice Hebreos 7:27. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 10:18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más que sacrificio. Me recuerda la historia de una anciana que fue con su agente de seguro de vida. Ella entró y le dijo al Señor, Señor, lo siento, pero ya no puedo seguir pagando la prima del seguro de vida. Mi marido murió hace 5 años y no puedo seguir haciendo los pagos. El agente del seguro de vida le dijo, señora, usted no entiende, cuando su marido murió, la póliza se pagó en su totalidad. Lo que ahora usted tiene que hacer es empezar a disfrutar las ventajas y los beneficios de esa póliza. Muchos de nosotros estamos, amados, todavía pagando una póliza cuando Cristo ya murió por nosotros. Hace algunos años yo fui a sacar un seguro de vida de $100 millones. ¿Sí? Mejor digo menos, que me matan todos, me van a linchar. De $1,000. Y cuando firmé el papel y me dijo el agente esto y esto y esto, le dije, bueno, y no voy a poder disfrutar esto. No, dice, tú vales más de muerto que de vida, vivo. Le dije, espérame, ¿podemos mantener este secreto tú y yo? Le dije, ahora, ¿no me puedes adelantar la mitad por lo menos? Para disfrutarlo en vida y la otra mitad a los que queden. No, dice, tienes que morir completamente. I don't like it. No me gustó para nada. Pero Cristo tuvo que morir completamente para que tú y yo disfrutáramos del seguro de vida. Él pagó totalmente. Muchos de nosotros estamos aún pagando pólizas de vida que Cristo ya pagó. Por eso dijo, consumado es. Lo cuarto que Jesús dijo al morir en la cruz, cuando dijo, consumado es que Él conquistó el pecado y la muerte. Él conquistó el pecado y la muerte. Dijo, yo quebranté el pecado y la muerte que tenía agarrada a nuestras vidas. Fue un grito de victoria. Mire lo que dice Romanos 5:17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben, aquí está, vivirán en victoria sobre el pecado y ¿qué? Y la muerte.
por medio de un solo hombre. ¿Y quién es ese hombre? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que eso significa? Miren, veamos Romanos 6:8. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder ¿de qué? Del pecado. No solo Cristo pagó la pena por nuestros pecados, sino derrotó el poder del pecado, lo que te tenía atado. Eso significa que cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, recibimos un nuevo poder para dejar de hacer las cosas que antes por sí solos no podíamos dejar de hacer. Por el poder de la cruz, por el poder de la muerte de Jesús, tú y yo ahora tenemos el poder, amados, sobre el pecado. Se nos da la habilidad de decirle no a las cosas que antes no podíamos decirle no. Los hábitos, sufrimientos, resentimientos y lamentos. Cristo nos da un poder sobrenatural, nos da una habilidad sobrenatural. Eso no significa que nunca vamos a pecar, pero ahora sí significa que tenemos el poder para decir no al pecado. No, yo no te estoy garantizando que no vas a pecar, pero ahora tienes un poder para decirle no al pecado. Tienes una fuerza de voluntad. Puedes hacerlo. El problema es que muchos de nosotros no echamos mano del poder. Se puede escoger. Eso era el poder de los malos hábitos, el poder de las adicciones, el poder de patrones formados de malos hábitos, el poder de memorias que nos condenan, el poder del dolor, el poder de las ataduras de no perdonar. Si tú no puedes perdonar a alguien, tú estás atado. Todavía el poder de eso te está agarrando. Cuando Cristo vino al morir y rompió con eso, te dio el poder para salir libre. Para salir libre. Mira lo que dice aquí Hebreos 2, 14 y 15. Debido a los hijos de Dios, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar, mire, podía quebrantar el poder del diablo. ¿Recuerdan ese canto? Cristo rompe las cadenas. ¿Se acuerdan? Yo lo escuchaba cuando estaba en cuna. Amados, y Cristo lo pudo hacer. Él tenía, quien tenía el poder sobre la muerte, quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, dice el versículo 15, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Hay muchos cristianos que no pueden disfrutar su vida aquí porque tienen miedo a morir. Y eso que recitamos el versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Y luego cuando nos llega, ay no Señor, no estaba jugando, wait a minute. No sale el inglés, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que somos humanos y queremos vivir más tiempo, pero no vivas atemorizado a la muerte. Un día nos va a llegar a todos. No importa el tiempo que sea, disfruta tu vida aquí. No vivas bajo, ay, ¿qué tal si mañana me muero? Bueno, ¿y qué tal si hoy? Digo, ¿quién te dijo que mañana puede ser hoy? Mejor disfruta tu vida. Después de este servicio, compra todos los materiales de Julissa y vete al buffet. Y ya después de ahí, cuando le des 7 vueltas a Jericó, te vas a tu casa y te vas a desparramar. Aleluya. A disfrutar el resto de tu domingo. Y a su nombre, gloria. Pero el problema es que no hacemos nada. Mucha gente tiene miedo de subirse al avión porque se cae. Bueno, ¿y qué tal si se cae un avión sobre ti aquí en la tierra? ¡Aló! Digo, viva feliz como una lombriz, porque Cristo ya rompió el poder de la muerte. Vamos a ser eternamente libres por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Del Calvario. Lo último, ya pueden pasar los músicos. Cuando Cristo dijo consumado es, lo que logró fue que Él derrotó al diablo. Cuando Cristo dijo consumado es, ¿sabe qué? Una guerra cósmica se estaba llevando a cabo entre Satanás y el Hijo de Dios. Desde el punto de vista humano, pareciera como que Satanás había ganado. Aquí está Jesús en la cruz, colgado, golpeado, herido, vencido, sangrando y muriéndose.
Parece ser que Satanás ganó. Parece ser que le podríamos decir a Satanás, mira, se salió con la suya, nos quitó al Hijo de Dios. Parece ser que el gane se le dábamos a Satanás. Inclusive Satanás pensó que había destruido al Hijo de Dios, pero cuando Cristo dijo consumado es, y Satanás oye esas palabras, Satanás solamente le queda por brincar y decir, ah caray, parece ser que no pensé esto detenidamente, estoy acabado. ¿En qué estaba pensando? Puesto que pensé que podía destruir a Dios. Si en el primer intento que quiso destronarlo no pudo, ¿por qué le hace pensar que en el segundo intento podía destruir a Dios? No lo pudo. Y qué arrogancia pensar así, pensar que podemos destruir a Dios. Porque 3 días después dice la Biblia que con poder Jesús, amado, la tumba se abre y Jesús sale victorioso diciendo, aquí estoy, he vuelto. Por eso dije, consumado es, porque si no hubiera terminado bien mi trabajo, ni el Padre me levanta. Pero mi Padre agradó todo lo que yo hice, y aquí está una prueba de que todo lo hice bien, para la honra y la gloria de mi Padre, dice. Él lo hizo bien. Cuando Cristo dijo consumado es, fue un golpe fatal al plan de Satanás para nuestra vida, porque Satanás quería destruirte, quería destruirme, quería hacernos saber la nuestra. Pero mire lo que dice, y usted le tiene que creer, aunque parezca que Satanás está vivo, no, está derrotado. Somos más que victoriosos. Dice la Biblia en Colosenses 2:15, de esta manera despojaba a ¿quién? ¿Despojaba a quién? A Satanás. ¿Del poder de qué? De acusarlo, porque Satanás va a venir mañana y pasado a acusarlo, le va a venir a recordar su pasado, pero usted recuérdele su futuro, que él es un ser derrotado. Y proclamaba al mundo el triunfo, ¿qué? El triunfo de Cristo en la cruz. Fue un triunfo lo que Cristo hizo, en donde todos nuestros pecados fueron ¿qué? Quitados. Mire Colosenses 1:3, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Oh, aunque parezca que Satanás está vivo, no, Satanás está derrotado. ¿Cuántos fueron criados en ranchos? A ver, no le dé pena. Bueno, para que no le dé pena, en una hacienda. Yo recuerdo que nosotros trabajábamos, estábamos en una familia grande, recuerdan, y teníamos gallinas. Y les voy a decir cómo está el diablo, Mamá o papá salían y agarraban una gallina. ¿Usted ha ido a Pollo Grill? ¿Al Pollo Loco? Bueno, así no las matan ya, ahora son de caché. Ahora las matan. Pero agarraban la gallina y la agarraban por el cuello y le hacían. Y hasta que salía volando el cuerpecito de la gallina tratando de gritar, I believe I can fly. Pero no llevaba el cuello ni el pescuezo ni la cabeza. Inclusive mi papá no nos daba para llavero, pero no lo podíamos ni usar porque todavía estaba. ¿Y sabe lo que andaba esa gallina? Y se tapaba. ¿Por qué? Hasta que se desangraba. Y ¿cuántos se acuerdan de esas historias teológicas? Quiero decirle cómo anda el diablo. Anda sin cabeza. Se anda topando con usted. Y que él es derrotado. No tiene cabeza, porque la cabeza nuestra está en el reino de los cielos. Murió en la cruz del Calvario. Todos tus pecados han sido perdonados. Eres libre. Soy libre. Cristo venció al decir consumado es. Consumado es, en la cruz del Calvario. Nada ni nadie que te acuse de lo que Él ya pagó por ti. Ponte de pie. Padre, te doy gracias por el sacrificio de la cruz, por todo lo que hiciste por nosotros a través de la persona de Jesús. Te doy gracias porque nos amaste incondicionalmente. Y ahora tenemos la vida en Cristo, el propósito de la vida eterna. Y somos libres en Cristo Jesús. Gracias por el amor que nos tienes y por el amor que nos das.